Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Colman y estás escuchando un nuevo capítulo de Cardiólogos 360. Como siempre, acompañado de un equipo estupendo. Tenemos a la doctora María Sáenz de la Garza y el doctor Cristian Caseus. Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Preparado para un nuevo capítulo? Preparadísimos. Fantástico, con ganas de hacer el café de la tarde. Fenomenal. Bueno, Cristian, qué bueno que ha dicho esto porque hoy vamos a tocar un tema que para los oyentes creo que va a ser muy importante. Todos los capítulos que hemos estado desarrollando anteriormente han sido capítulos más centrados a lo mejor en la enfermedad cardíaca, en tipos de pruebas para el corazón, pero hoy hemos querido hacer algo especial. Vamos a tocar un tema diferente y vamos a hablar de la bebida más consumida o la segunda bebida más consumida a nivel mundial, solo después detrás del agua, ¿no? Estamos hablando del café. Como tantas personas en el mundo consumen café y ha existido cierta controversia durante algunos años si es bueno o no tomar café, hemos querido aprovechar este capítulo un poco para arrojar luz, para esclarecer y sobre todo dar un punto de vista cardiovascular y 360 a este aspecto. Así que si nos estás escuchando y te interesa el tema, que seguro que sí, vamos a tocar diferentes aspectos, vamos a hablar sobre el café y qué compuesto tiene. ¿Cuál es el efecto que tiene el café en el organismo? Si hay que tener algunas precauciones con relación a su toma y, por supuesto, vamos a hablar sobre el efecto que tiene a nivel deportivo y del rendimiento. Así que va a ser un tema muy interesante que espero que estéis preparados con una tacita de café para abordar este tema. Chicos, bueno, también queremos decirles que ya estamos en una nueva plataforma de escucha, estamos en Apple Podcast, cosa que nos tiene muy contentos y podrás seguir escuchándonos también en iVoox y en YouTube como de costumbre. Bueno, pues vamos a arrancar con este tema y creo que lo primero que tenemos que comentar es qué compuesto tiene el café, ¿no? Cuando nos tomamos esa tacita de café, ¿qué es lo que realmente estamos tomando? Bueno, pues creo que lo tenemos que empezar diciendo que el café es una bebida bastante compleja, completa, porque está constituida por diferentes compuestos bioactivos que le dan a su estructura diferentes tipos de efectos que iremos viendo a lo largo de este capítulo. Principalmente vamos a dividirlo en tres bloques o tres compuestos principales. Entre ellos tenemos la cafeína, que es la más conocida por todos nosotros. Tenemos también o tiene los alcoholes hiperténicos, que es otro compuesto añadidos, y los polifenoles, que son sustancias que también tienen el café. Vamos a centrarnos, vamos a hablar un poquito sobre la cafeína y los polifenoles para centrar el contexto de lo que sería el café para que cuando hablemos sobre los diferentes efectos entendamos el porqué de sus efectos beneficiosos o algunas reacciones que pudiéramos ver. Bueno, lo primero, vamos a hablar de los polifenoles. De los polifenoles, creo que debemos matizar un poquito, hablar sobre qué es un polifenol a la población que no lo sepa. Tiene que saber que son sustancias que están presentes en las plantas, que tienen una alta capacidad antioxidante y por lo tanto son positivos para la salud. Hay que saber que los compuestos antioxidantes suelen ir atacar los radicales libres, que son sustancias que dentro de las células del organismo pues generan destrucción celular, deterioro celular y por lo tanto el tener antioxidantes lo que va a hacer es mejorar aquellas posibles enfermedades degenerativas. A mí me gusta una frase, chicos, que seguro que ustedes que compartimos, ¿no? Que es que envejecemos porque nos oxidamos. Y si tomamos antioxidantes, pues entonces lo lógico es pensar es que vamos a ralentizar este proceso de envejecimiento, ¿no? Y también de deterioro o de producción de enfermedad. Así que de los polifenoles que tiene el café, vamos a nombrar lo más importante, como es el ácido clorogénico, también tenemos el ácido cafeínico, el felúrico, el cumarínico, a la final son diferentes tipos de polifenoles. Con relación a la cafeína, que es otro apartado que tiene el café y tal vez el más conocido, la cafeína una vez que nos tomamos una taza de café, pues la cafeína rápidamente es absorbida por el tracto gastrointestinal
y alcanza una concentración máxima alrededor de los 30-45 minutos una vez que se ha tomado. Llega al hígado y se metaboliza y ahí luego actúa en diferentes receptores y genera sus efectos hemodinámicos. Y esto ocurre porque la cafeína lo que hace es interactuar con unos receptores de adenosina y al interactuar en estos receptores o bloquearlo, pues va a generar sus diferentes efectos que tiene lo que es el café. Iremos hablando a lo largo de este podcast de los diferentes efectos en diferentes partes del cuerpo cuando interactúa con diferentes receptores. Así que bueno, una vez que sabemos los compuestos que tiene el café, creo que es interesante que hablemos cuáles son los posibles efectos que puede tener en la salud desde una perspectiva general. Y para ello le voy a pedir a María que por favor nos comente un poco al respecto, ¿no? De sobre cómo afecta el café desde el punto de vista de la salud en general. María. Bueno, pues la verdad es que con respecto al café, primero quería decir que no sé si os ha pasado a vosotros, pero en mi caso fue así. Teníamos el concepto erróneo de que realmente el café era malo para la salud, ¿no? En general y especialmente para el paciente con problemas cardiovasculares, ¿no? La verdad es que esto es bastante contrario a lo que sabemos ahora y a lo que hemos investigado, ¿no? Realmente el café tiene múltiples beneficios a nivel de todo el organismo y de hecho se ha asociado a una reducción de la mortalidad global. Es verdad que hay una bastante disparidad entre diversos estudios. Algunos hablan de un efecto positivo en algunos campos, otros hablan de un efecto nulo. Y esto probablemente viene derivado de la gran variabilidad interindividual. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente respondamos de manera diferente al café unas personas u otras y entraremos un poco más si hay algunos componentes genéticos, nuestro sexo, nuestro tipo de situación de entrenamiento, cómo esto va a condicionar cómo respondemos al café, ¿no? Primeramente decir, como ya comentaste, Rafa, que el café es antioxidante y antiinflamatorio y por tanto nos va a ayudar a reducir la inflamación de bajo grado, que ya hemos hablado en varios de nuestros capítulos y sabemos que es uno de nuestros enemigos principales. Sabemos además que el café ayuda a mejorar el perfil de nuestra microbiota, por tanto potencia ese efecto antiinflamatorio y antioxidante. Además, se ha visto que el café disminuye la prevalencia de hígado graso y mejora el perfil glicémico. Además, aumenta los niveles de testosterona en ambos sexos. A nivel neurológico tiene efectos muy positivos también, tanto a nivel de disminución del riesgo de ictus isquémico y hemorrágico. Parece que retrasa la evolución del Parkinson e incluso se ha asociado con una mayor capacidad cognitiva y sobre todo un mejor estado emocional en mayores de 75 años, con lo cual veis que tiene múltiples efectos positivos. En el caso del cáncer, aquí, como os decía, es un poco controvertido. En algunos casos hablan de un efecto positivo, en algunos casos un efecto nulo, e incluso en algunos casos muy concretos en un efecto negativo. Pero realmente los estudios que han dado una evidencia más sólida a favor del café es el cáncer de hígado, la prevención de cáncer de hígado y la prevención de cáncer renal. Asimismo, aunque hay estudios también con resultados nulos, parece también tener un efecto positivo en la prevención de cáncer de mama. Como os decía, hay una gran variabilidad interindividual, hablaremos el porqué de esto, pero uno de los factores puede ser el mismo sexo. Hemos visto que el café parece ser más positivo aún en las mujeres, especialmente en lo que se refiere a problemas gastrointestinales, la depresión asociada a la enfermedad de Parkinson y al perfil glicémico. Eso es un poco lo que sabemos en general respecto al café. Y María, ¿y crees que también a veces en todos estos estudios, sobre todo observacionales, hay muchos factores que juegan en contra o han jugado mucho en contra en el concepto de apreciar al café como algo que no era saludable? Por ejemplo, asociar el café al cigarrillo o asociar el Exacto. café a un uso o abuso de la comida que acompaña el café, que a veces está ahí ese donut u otra, o el azúcar o edulcorantes. Creo que eso puede ser que haya hecho que en estudios observacionales hemos estado tanto tiempo ahí con ese miedo, ¿no?
No, y también se ha relacionado el café o la toma de mucha dosis de café probablemente con un estilo de vida concreto, ¿no? O sea, una persona que quizá no dormía lo suficiente, que quizá tenía una vida tipo ejecutivo, como digo yo, con mucho estrés y, bueno, utilizaba el café para poder continuar en activo. Entonces, quizá no es un efecto del café, sino del estilo de vida que esa persona está llevando, que no tiene tiempo para hacer actividad física, como dices, lo acompaña de un trocito de chocolate, de un bollo, de azúcar, de leche entera. Bueno, pues todo esto pues va acumulando, ¿no? Y no hace quizá el gasto cardíaco, no hace un gasto metabólico, considera que es un café y ya está, pero cada día va tomando esos 6 cafés o 8 cafés, ¿no? Que le acumulan calorías también. Chicos, y le hago una pregunta, ¿cómo han sentido esto de que de repente a nuestros pacientes de cara a la consulta, decirle, José, y ahora te recomiendo café? Un poco como que nos miran como diciendo, oye, pero ¿qué pasa? Hace un año me decías que no y ahora que sí. Sí, eso a mí me ha pasado, de hecho, creo que comparto la misma sensación que le ha pasado a María, ¿no? Que al principio teníamos esa visión o ese concepto de que el café a lo mejor tenía un efecto que pudiera ser perjudicial en algunas situaciones de nuestros pacientes. Y la verdad es que luego que vas profundizando en los aspectos y sobre todo entras en diferentes situaciones de cómo pueden mejorar aquellos factores de riesgo y vas profundizando, te das cuenta que efectivamente esto ha ido cambiando, ¿no? Eh, Como lo comentabas, la mala prensa que ha tenido, la mala publicidad que ha tenido ha sido más que todo asociación del hábito de tomar café con otros hábitos perjudiciales, pero no en sí mismo del café. Y luego también que los estudios que evaluaron los posibles efectos perjudiciales del café eran estudios antiguos, observacionales, de poco paciente, de poca observación de seguimiento y no tenían la potencia que tienen ahora los estudios de investigación y sobre todo con el tamaño muestral que tienen. Y un aspecto también interesante que vi yo en algunos estudios es que cuando comparaban eran a lo mejor el resultado de la cafeína en diferentes situaciones y no del compuesto del café, porque como hemos dicho, cuando tomamos una taza de café no tomamos tan solo cafeína, sino también toda una serie de compuestos, de antioxidantes y demás, sustancias beneficiosas que en esos estudios donde solamente aislaban o evaluaban el efecto solo de la cafeína, pues no estaban evaluando evidentemente estos otros compuestos, ¿no? Esos compuestos que tú comentas, los polifenoles, ni siquiera algunos vegetales verdes lo poseen. O sea, no llegan a ese poder antioxidante que presenta el café, ¿no? Se nos abre un nuevo panorama para ralentizar ese envejecimiento que comentaste y que estaba abriendo una puerta a esa medicina más enfocada a la longevidad. Sí, de hecho, mira, leyendo uno de los estudios para preparar para el podcast, tener lo más reciente, pues había uno que con un mensaje que me llamó mucho la atención, ¿no? Que decía cómo para algunas personas el consumo de café es el recurso eh, con el que consumen habitualmente más polifenoles en comparación al resto de su dieta, ¿no? Si tenemos que los polifenoles están en las plantas, vemos que consumen a lo mejor la cantidad de vegetales o frutas que tienen en su dieta es baja y a lo mejor la cantidad de polifenoles que entra a su organismo es gracias al café. Entonces, hasta ese punto llegamos, ¿no? O sea que aquí hay un tema muy importante. Bueno, pues creo que viendo ahora todos estos aspectos que María tocó sobre beneficioso a nuestro organismo sobre el café, hay una pregunta, ¿no? Que yo creo que los tres compartimos y esto lo vemos constantemente en los pacientes, es, bueno, ¿qué pasa con el paciente que tiene una enfermedad cardíaca o que tomaba café y ahora tiene una enfermedad cardíaca? ¿Qué le decimos? Que tome el café, que lo deje, que lo tome descafeinado. Yo creo que estas son las típicas preguntas que vemos en la consulta. Yo creo que parte de esto ha sido la motivación de realizar este podcast para ir contestando estas preguntas. Así que voy a desarrollar, chicos, brevemente lo que serían cómo se comporta el consumo de café en diferentes situaciones del espectro de la enfermedad cardíaca, ¿vale? Como con María adelantaba, el consumo de café de forma crónica o habitual pues genera una reducción de la mortalidad, pero también se ha visto que por diferentes estudios que eh, además genera un efecto neutro o incluso beneficioso en diferentes situaciones. Creo que la más
frecuente o lo que tenemos más en la cabeza es qué pasa con la hipertensión arterial y el café. Esto al final, ¿qué ocurre? ¿Sube la tensión arterial? ¿No la sube? ¿La tenemos que dejar el café? ¿Tenemos que tomar descafeinado? Bueno, pues con esto lo primero el mensaje que tenemos que mandar a la población, el primero es que el consumo moderado de café no produce hipertensión. ¿Vale? Ese primer mensaje que a lo mejor rompe un poco los esquemas de lo que ya teníamos como acostumbrado a escuchar. Y es que es tanto así que hay diferentes estudios que se observa que en aquellas personas que consumen café de forma habitual, no genera incremento de la tensión arterial. Pero en aquellas personas que no habían tomado café o que no son tomadores habitual de café, o en aquellos que toman café de forma habitual, pero que en un día puntual, porque necesita duplicar la dosis, se toman dosis mayores a la que habitualmente consume, esto sí que puede incrementar de forma temporal la tensión arterial entre 2 a 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y puede acelerar entre 5 a 8 latidos por minuto. Pero en estas situaciones, en una situación de consumo habitual, de concentraciones habituales, no suele ocurrir. Y esto se ha demostrado en 3 grandes revisiones que vamos a dejar en la nota del episodio, en donde se evaluó nada más y nada menos que a 1.800.000 personas y donde se observó un efecto neutro en la tensión arterial cuando se consume entre 3 a 6 tazas de café por día. ¿Vale? En una de estas revisiones, de las 3 en una, pues se observó que el consumo agudo de café o bien en incrementos de dosis habituales sí que puede producir aumento, pero temporal, de la tensión arterial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿por qué no se genera un efecto hipertensor o por qué se mantiene tensiones normales? Bueno, el mecanismo de explicar esto es justamente por su efecto o por su mecanismo de acción, ¿no? Habíamos dicho que la cafeína puntualmente actúa bloqueando los receptores de adenosinas tipo 1 y estos receptores también se encuentran a nivel del riñón y cuando la cafeína actúa en estos receptores lo que hace es permitir que incremente más el flujo de sangre a nivel renal, aumentando la cantidad de orines que se hace o la cantidad de sodio que se elimina. De esta forma se produce un efecto de bajada más bien de la tensión arterial. Y entonces, bueno, pues alguno de los oyentes me preguntará, ¿y cómo es que se produce entonces la subida de tensión arterial si es que la baja? Pues el mecanismo de esto es que la propia cafeína también es un estimulante de las catecolaminas y cuando se toma café lo que hace es que se libera catecolamina y esto es lo que nos puede hacer, sobre todo en el que no está acostumbrado o que no lo hace de forma habitual, subir de forma temporal la tensión arterial o incluso acelerar un poco las pulsaciones. Pero hay que tener en cuenta también que el consumo mantenido de café puede favorecer incluso a mejorar la tensión arterial en algunos pacientes, porque también existen otros metabolitos que están dentro del café, que son los flavonoides, las melatoninas, los mismos polifenoles que hemos comentado, pues estas sustancias liberan a nivel del endotelio óxido nítrico y el óxido nítrico es un potente vasodilatador que puede favorecer a que la tensión arterial disminuya. En definitiva, en general, el mensaje concreto en este caso es que no va a producir mayor hipertensión arterial, pero que dosis elevada o en aquellas personas que no están acostumbradas sí que la puede elevar. Bueno, esto es con relación a la tensión. ¿Qué os parece, chicos? ¿Esto lo Rafa, habéis visto en vuestros pacientes? ¿Tenéis muchos sí, pacientes que le dicen que están hipertensos? Rafa, sí, me parece súper bueno y es fantástico lo que comentaste, ¿no? O sea, en agudo puede que suba la tensión, pero a la larga, al mejorar el metabolismo por todos estos factores de incrementar también la tasa metabólica, de mejorar todo el poder antioxidante del cuerpo, va a generar una bajada de tensión. O sea, si lo vemos en agudo, puede subirnos, como incluso al ejercicio físico, pero después, al mejorar todo el entorno metabólico del paciente, a la larga nos mejora, ¿no? Entonces, creo que lo tenemos que ver con esas pinzas cuando la gente dice, no, es que el café me sube la tensión. Bueno, pero a la larga te va a mejorar, ¿no? Por todos estos beneficios que tú comentaste.
Claro, además de esto hay otro aspecto que ya María lo adelantaba, ¿no? Que hay también una respuesta interindividual, o sea que no, eh, aunque los estudios intentan homogeneizar respuestas en general, pues luego tenemos personas que tienen un metabolismo, una respuesta a diferentes cantidades de café o de cafeína en estas sustancias. Así que aquí lo importante tal vez, yo creo que el mensaje no sería tanto al que no toma café incitarlo a que tome, sino que el que toma, que es tomador de café, si tiene hipertensión arterial, pues que no tenga ningún inconveniente en este sentido, si mantiene dosis controladas bueno, su consumo habitual, digamos, ¿no? Creo que sería a lo mejor el mensaje en este sentido. Bueno, esto en relación a la hipertensión arterial, pero ¿qué pasa en las personas que tienen insuficiencia cardíaca? Es otra situación de pacientes que lo vemos y dice, oye, bueno, doctor, ahora me voy a tomar café, que tengo el corazón muy debilitado, que estoy tomando diuréticos, que me canso mucho. ¿Qué le decimos a estas personas? Pues fijaros que hay dos publicaciones muy interesantes que se publicó una en la American Heart Association y el otro en el Circulation, que son dos revistas de impacto internacional con relación a las enfermedades cardíacas. Y en estas revistas pues se publicaron una serie de estudios que comentan una asociación con relación a que no el consumo de café tiene un efecto protector en el caso de insuficiencia cardíaca, se evita el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero en estos estudios también se comenta que este factor protector sí que existe, pero que también hay una curva en J. ¿Esto qué quiere decir a los oyentes? Pues alguna vez ya hemos explicado un poco el concepto, pero lo que viene a decir es que el consumo mantenido de café a cierta dosis es beneficioso y evita la aparición de insuficiencia cardíaca, pero consumos por encima de cierto nivel pues producen perjuicio. Y eso es lo que justamente se observó en uno de los metaanálisis que se publicó en estas revistas, en donde evaluaron pues alrededor de 140.000 pacientes con insuficiencia cardíaca. Y se observó que a partir de 4 tazas de café diario generan una protección, pero por encima de 10 tazas el paciente ya tenía efecto perjudicial. Entonces, cuando se ponía en manifiesto la curva en J que describían en los propios estudios. Por lo tanto, pacientes con insuficiencia cardíaca, igual, un consumo moderado, mantenido de café le genera un beneficio, consumos por encima de 10 tazas, en este caso en particular, pues ya se genera un perjuicio. ¿Tenéis vosotros pacientes con insuficiencia cardíaca y café? ¿Algún caso, María, que hayas tenido un poquito al respecto? La verdad es que, claro, en este caso yo sí que tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, la verdad es que está bastante compensado, afortunadamente, pero claro, también en las 10 tazas me estoy preguntando, aparte del consumo de café, ¿no? Que están haciendo, también el líquido, ¿no? Que les está entrando, porque al final cuando tú hablas de la ingesta hídrica, la gente piensa en agua, pero lógicamente hay que contabilizar toda la ingesta hídrica que haces, en este caso el café. Que hay mucha gente, como comentábamos previamente, que es importante también tener en cuenta cómo se toma el café. ¿Es café con leche? ¿Es café solo? ¿Se utiliza azúcares, otros edulcorantes, etcétera, etcétera? Porque lógicamente el paciente con insuficiencia cardíaca en muchas ocasiones tiene otros factores de riesgo cardiovascular. Si cada vez está tomando edulcorante cuando toma el café, pues lógicamente en este sentido también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Pero la además. verdad es que yo les dejo tomar café, lógicamente, a unas dosis un poco más acotadas. Claro, claro. Ahí hay un detalle también importante cuando estaba analizando un poco el estudio y luego lo hacen comentarios en la propia discusión del estudio, hacen una reflexión interesante y es que no podemos comparar el consumo de café que tiene, por ejemplo, estos estudios, uno era en Estados Unidos y otro era europeo, ¿vale? Cuando hablaban sobre el consumo de café que tiene a lo mejor un norteamericano, hablaban de que el café es un café de tamaño grande, o sea que no es el café que se puede comparar con el que habitualmente estamos acostumbrados, a lo mejor más en Europa, más en España, que una taza de café española no es la misma cantidad de café que toma una taza un norteamericano. Entonces, cuando hablamos de 4 tazas de café americanas, es que no es la misma española. Y esto va muy a consonancia con lo que has dicho, o sea, cuánta cantidad de líquido introduce una persona que se toma en Estados Unidos 10 tazas de café, pues tendrá que ser una cantidad interesante, ¿no? Y es un aspecto a tener en cuenta.
Bien. Hay otro aspecto que también hemos querido analizar en este podcast, porque es una pregunta muy frecuente en los pacientes de cardiología. Y es, bueno, me han detectado o tengo unas arritmias, tengo palpitaciones, me han dicho que no tome café porque esto me puede acelerar más, que esto me puede generar arritmia. Y es una pregunta muy frecuente en nuestra consulta y también hemos querido sacarla a colación. Y es que antiguamente pues siempre se ha pensado, o bueno, siempre no, sino que de un tiempo para acá se ha tenido la percepción de que el consumo de café es proarritmogénico, es decir, genera arritmia. Y esto al igual de lo que habíamos comentado previamente, ¿no? Que la cafeína genera liberación de catecolamina, esto puede acelerar entre 8 a 10 latidos por minuto en comparación al basal, pero cuando se han hecho diferentes estudios, de hecho uno publicado ya hace algún tiempito atrás, en el 2016, en la revista JAMA, se publicó un estudio que evaluó que la administración de 500 miligramos de café en 5 horas no incrementaba la incidencia de arritmias cardíacas de tipo extrasístole ventricular o extrasístoles supraventriculares. Y para el que no sabe qué son extrasístoles ventriculares, pues les recomiendo que escuche nuestro capítulo número 12 del podcast, que allí hablamos muy bien sobre este tipo de arritmias. El hecho es que el consumo de esta cantidad de cafeína no genera mayor incremento. Fijaros un detalle también importante que se evaluó 51 pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular severa, o sea, tenían el corazón muy debilitado y tampoco se observó mayor incremento de extrasístole cuando se comparó con placebo. Por lo tanto, son resultados que para nosotros los cardiólogos es muy importante porque al final nos permite poder recomendar efectivamente que las personas que a lo mejor pudieran tener insuficiencia cardíaca o que pudieran tener extrasístole, que el consumo de café no incrementó en este tipo de casos, ¿no? Hay otras revisiones y otros estudios, entre ellos un metaanálisis con 434 pacientes y un estudio que se hizo de cortes prospectivo de 3.000 y tantos pacientes, donde evaluaron que el consumo de 300 miligramos de café al día, lo que viene siendo unas 3, 4 tazas europeas de café aproximadamente, se observó que no genera una mayor incidencia de arritmia ni tampoco hay una relación inversa con relación a las hospitalizaciones por pacientes con arritmia. Yo creo que esto es muy importante lo que estamos evaluando porque nos da tranquilidad a la hora de pacientes con palpitaciones, con arritmias que están diagnosticadas, el poder decirle con tranquilidad que puede mantener su consumo de café con cafeína porque no generaría mayor inconveniente. Y de hecho hay un apartado en particular que es una arritmia muy en concreto que también hemos hablado de ella en el capítulo número 7, que es sobre la fibrilación auricular. Y hay dos grandes estudios prospectivos y un metaanálisis que mostraron que no hay un efecto perjudicial, más bien hay un efecto neutro, ni mejoró ni empeoró, pero en tal caso nos dice que no genera ningún tipo de inconveniente el hecho de mantener el consumo de café en este tipo de casos. Bueno, así que esto es un breve repaso que hemos hecho por diferentes aspectos de algunas enfermedades o situaciones cardiológicas que tradicionalmente hemos dejado al lado el café y que ahora tenemos estudios modernos, estudios con mayor potencia estadística y que nos dicen que podemos mantener el consumo de café siempre y cuando se mantenga en unas dosis moderadas. Pero estos, lo que hemos estado hablando hasta ahora, digamos que son como las partes positivas, la parte buena, pero como todo, en el abuso puede haber algún tipo de inconveniente y nos gustaría que Cristian nos comentara a lo mejor qué precauciones deberíamos tener o qué precauciones tenemos que recomendarle a nuestros pacientes para que no tengan ningún tipo de inconveniente en este sentido. Cristian, ¿qué nos cuentas? Comentaste una breve descripción, a mí me pareció una gran descripción, Rafael, espectacular, y no has dejado ningún punto libre para que nuestros oyentes ya prácticamente tengan una claridad sobre esta bebida, que es lo que recomendamos en la consulta. Hoy mismo le decía a unos pacientes, mira, hagamos una cosa, espera que salga este nuevo podcast y ya ahí te nutres de toda la información, ¿no? O sea, la importancia de lo que estamos haciendo nosotros de aportar valor eh, aprovechando las tecnologías que tenemos hoy por hoy, ¿no? O sea, y a colación de esto, me fui a un libro donde hemos estudiado todos, ¿no? Que es el Farrera, que hemos estudiado medicina interna. Esta edición era del año 96.
Y puedes creer, yo mismo era el primero que decía, no, café no, pero es que en ese mismo libro también decía, todavía no contamos con estudios para limitar el consumo del café. Sin embargo, o sea, mira, lo hemos estudiado en medicina, pero el quehacer diario, cotidiano de nuestro trabajo, de nuestra especialidad y de lo que se dice día a día, ha hecho que eso genere una especie de, de dogma, ¿no? Y qué bueno que ahora ciertos estudios con muchísimo peso estadístico y ya no son observacionales, o sea, sino más bien que se interviene con un grupo controlado, ya permite poner claridad en esta fantástica bebida que hoy por hoy es casi uno de los dos o tres productos, no solamente, como comentaste, una de las bebidas más consumidas, sino también que genera un comercio a nivel mundial, o sea, en cuanto a nivel de actividad económica. Es increíble, ¿no? Bueno, eso da para otro capítulo. Y a colación de tu pregunta, me gusta mucho decir lo que decía Rasputín, que tengo entendido, que decía, la dosis hace al veneno. Entonces, bueno, ahí vamos a tocar un espectacular tema cuando comentaste dosis moderada. Bueno, en dosis moderada podemos hablar es que encima tenemos variación de tipo de café. No va a ser lo mismo un espresso que comentaste, como tampoco un café americano, en donde tenemos un poquito más de líquido, pero menos cafeína, ¿no? Entonces va a variar. Pero a modo general, una taza de café largo tiene 100 miligramos de café, ¿sí? Lo que hablan los estudios, como tú bien comentaste, una dosis en donde tenemos los mayores efectos van a ir entre 300 miligramos, o sea, entre 3 y 5, o sea, 500 miligramos de cafeína por día. Bien, ¿qué vamos a necesitar que tenga ese café para que cumpla esos efectos beneficiosos en nuestra salud? Ya María nos adelantó fantásticamente, o sea, va a depender con qué acompañamos ese café. Y por otro lado, incluso, ¿de dónde viene ese café? No es lo mismo un café torrefacto, ¿m? Sobre todo en su proceso de tostado, que esté tostado con azúcar. Esto es muy común, sobre todo en Latinoamérica, está tostado con azúcar, que ya ahí el café prácticamente pierde todos estos efectos beneficiosos, ¿sí? Sobre todo ya empieza a carecer de esas sustancias antioxidantes y encima se le suman sustancias prooxidativas, que es ya el procesado del azúcar. Como tampoco evidencian los estudios un beneficio cuando ese café lleva azúcar, cuando lleva cierto tipo de edulcorantes que pueden llegar a afectar nuestra microbiota, y entonces lo que por un lado ejercemos un efecto beneficioso, lo disminuimos y no gozamos de esos beneficios de la salud cuando lleva esas sustancias adicionales. Y nos pueden decir nuestros pacientes, nuestros oyentes, uff, pero el café solo o con un poquito de leche está muy, muy feo. Bueno, ahí entran otras sustancias amigas del café, ¿sí? Como el cacao puro, que encima también vamos a gozar de sustancias adictivas en su poder antioxidante, como la canela, e incluso también nos puede ayudar a ayudar a bajar la tensión por otras propiedades que tiene y además que es antioxidante. Y bueno, y por otro lado también es importante saber de que le tenemos que dar unos días, sobre todo se habla de 2 semanas, a ir generando esa pérdida de la costumbre con respecto a la necesidad de usar azúcar edulcorante. Y ya verán que a las 2 semanas ya un café sin azúcar les va a parecer algo normal. Y si te lo ponen con azúcar, hasta posiblemente lo rechaces, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que ir jugando con todas estas características y bueno, después lo vamos a comentar un poquitito más, pero es súper importante autoconocernos, ¿no? Porque por ahí, mira, nos vamos a ir de aquí y escuché que mi médico me dijo que es importante tomar café, pero a mí
el café no me sienta bien, me hace ir mucho al baño, me pone muy intranquilo, me sube las pulsaciones, porque si bien es bueno para la arritmia, pero te puede subir las pulsaciones o te deja muy intranquilo de cara al trabajo, o ya voy como una moto y encima con más café me pone peor. Bueno, en ese caso, que los responderemos más adelante, pero en ese caso tenemos que hacer un traje a medida. ¿M? Y bueno, un poquitito en la próxima pregunta que me hará Rafael, la intentaremos contestar. ¿Eh? Vale, perfecto, Cristian. Bueno, pues genial lo que ha dicho, ¿no? La dosis es muy importante y luego también lo que has sumado un poco lo que es la variabilidad de la respuesta de en cada persona, ¿no? Tengo personas que toman un poquitito de café y se ponen como una moto. Ya son personas que de por sí son bastante activos y sabemos que desde el punto de vista cognitivo la cafeína también es un estimulante y hay personas que no necesitan más estimulantes, sino que necesitan bajar un poco las revoluciones, pues evidentemente estas personas con un poco más de café pues se revolucionan más todavía, ¿no? Aquí, Totalmente, y yo creo Rafael. que ese es el mensaje que tenemos que transmitir, no va de si no tomas café, pues que tomes, o si no te gusta que lo hagas, creo que esto es más para el que toma café y que tiene algún tipo de dudas, el que puede estar tranquilo en seguir consumiéndolo sin ningún tipo de inconveniente siempre que esté en estas medidas, ¿no? Bueno, creo que hemos ido tocando eh, los efectos beneficiosos a nivel general, de punto de vista cardiovascular, algunas recomendaciones o más bien precauciones que tenemos que tener, pero hay un apartado muy interesante que tenemos muchos oyentes en este sentido y es sobre qué respuesta tiene el café en el ámbito deportivo. Se ha escuchado mucho sobre café o cafeína en el deporte, en el rendimiento, eh, en toda esta parte y hemos querido dejarle también un apartado a estas personas, ¿no? Así que creo que María es la persona indicada que nos comente el efecto que tiene el café o la cafeína en el aspecto deportivo. Bueno, pues como bien decías, el café, en concreto la cafeína, tiene un efecto motivador y te pone como una moto, ¿no? Pues es una sustancia ergogénica que decimos. De hecho, hasta el año 2004, muy curioso, lo descubrí actualmente, era una sustancia considerada prohibida por la Agencia Internacional de Antidoping. Actualmente ya no está prohibido, pero hasta ese momento era una sustancia prohibida por los efectos potenciadores que podría tener, ¿no? La mayor parte de la evidencia que tenemos es en deportes aeróbicos de resistencia, tiene un potente efecto ergogénico la cafeína, pero además cada vez tenemos más evidencia de que puede potenciar también en lo que sería el entrenamiento de fuerza, incluso también el entrenamiento interválico y la ejecución de algunos ejercicios que requieren una mayor velocidad de ejecución, como por ejemplo, y también una serie de técnicas, como por ejemplo puede ser el salto, ¿no? Además, había también un concepto erróneo que se consideraba tradicionalmente que la toma de cafeína, en este contexto a través del café o a través de geles de cafeína, favorecía la deshidratación y por tanto podía disminuir la performance deportiva a altas temperaturas, ¿no? Y esto, en cambio, se ha visto que no es así. En estudios recientes, dosis moderadas, volvemos a decir 3-6 miligramos kilogramos, es decir, luego comentaremos pues, de unas 2 tazas de café cuando hablamos de un adulto varón de 70 kilos, serían beneficiosas. Dosis más altas ya entraríamos ya en zona un poco peor, como decíamos, la curva en J, ¿no? Dosis moderadas siguen siendo positivas. E incluso el café también es ergogénico en condiciones de altitud. Parece que también dosis moderadas mitigan el efecto negativo de la hipoxia. O sea que es bastante interesante, ¿no? Vale, espero que para nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Como os decía, hay una gran variabilidad interindividual. No voy a entrar en este tema en cuanto a variantes genéticas porque realmente daría para otro podcast. Pero sí que es verdad que hay distintos metabolismos, hay lo que llamamos metabolizadores rápidos y lentos. Probablemente en aquellos rápidos pues van a tener un mayor efecto ergogénico de la cafeína, no quiere decir que para los lentos no haya, pero parece que está potenciado. Y en cuanto al tema del impacto de la cafeína en nuestro estado de vigilia, de motivación, hay que tener en cuenta, como decíais, qué paciente tenemos delante o qué deportista tenemos delante, ¿no? Hay también una variante genética en relación al receptor de adenosina, que es en el que la cafeína alteraría los niveles de dopamina y neuropinefrina.
dependiendo de qué tipo de receptor tengamos, vamos a ser más o menos sensibles a que el café nos dé sensación de ansiedad, de intranquilidad, y realmente esto también es muy importante a la hora, por ejemplo, de una competición, ¿no? Si realmente tenemos una alta sensibilidad y esto nos conlleva insomnio y además una ansiedad asociada, pues esto hay que saber bien cómo respondemos, ¿no? Y quizá testarlo previamente a la utilización como sustancia ergogénica. En cuanto a las dosis, ya hemos ido diciendo, ¿no? He hablado de 3,6 miligramos kilogramo, lo que correspondería a 2 tazas de café, a 2 cápsulas de café en este caso, y hablo de adultos, varón adulto medio de 70 kilogramos, kilogramos, porque realmente la mayor parte de los estudios vuelven otra vez a hacerse en adultos varones jóvenes. Tenemos pocos estudios en mujeres y en mayores de 65, aunque parece que los efectos positivos son también digamos, trasladables, ¿no?, a esta población. Por otra parte, había también un concepto que se decía que aquel que se beneficiaba más del café era aquel que estaba entrenado, no aquel que empieza a entrenar. Probablemente esto se ha visto en algunos estudios que no es así, que también tiene un efecto ergogénico en aquellos que empiezan su entrenamiento o su rutina de ejercicio, y probablemente esto esté un poco condicionado porque realmente una persona que ya entrena, que ya tiene una disciplina deportiva, pues si le damos una sustancia ergogénica, pues lógicamente va a potenciar su entrenamiento. En aquellos que no tienen esta rutina, pues realmente el efecto puede ser menor, pero simplemente por la disciplina que tiene esa persona en cuanto al entrenamiento, ¿no? Y finalmente quería decir cuándo consumirlo. Bueno, pues si tomamos, depende un poco en cómo tomes esta cafeína. Si lo tomamos en forma de café, se dice que se tiene que hacer unos 60 minutos antes del entrenamiento. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, chicles masticables, el efecto podría ser más rápido. Por tanto, se podría utilizar más cerca del entrenamiento. Y bueno, para aquellos que queráis profundizar aún más en este tema, os dejaremos en las notas del episodio un metaanálisis reciente a este respecto y también las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Nutrición al respecto de la utilización de café como sustancia ergogénica. Bueno, María, qué tema tan interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, si nuestros oyentes están interesados, nos pueden dejar sus comentarios en la nota del episodio y a lo mejor nos da para profundizar más en diferentes aspectos en concreto, ¿no? Estamos intentando hacer una pasada general por diferentes tipos de situaciones, deporte, enfermedad cardíaca, estado general, una visión 360 en definitiva. Pero como todo, daríamos para un capítulo súper extenso y hemos querido dar algunos aspectos en general. Si tenéis dudas o queréis profundizar en algunos aspectos, por supuesto, dejar vuestro comentario y intentaremos profundizar en ese aspecto, ¿no? Bueno, si no, recordaros un detalle, estamos preparando contenido de gran valor. Va a estar muy bien cómo han estado todos estos capítulos previos, diferentes contenidos que ya estamos preparando, que tenemos para ustedes. Así que si no se han suscrito todavía a nuestro canal de podcast, para este audio, suscríbete y no te pierdas todo lo que estamos preparando para vosotros, que va a estar muy interesante. Pero antes de culminar, me gustaría preguntarle a Cristian, o que Cristian nos haga ya unas recomendaciones generales, ¿no? Del consumo de café para nuestros oyentes, y si hay algunas cositas que ya han quedado fuera, Cristian, es el momento de dejarlo todo muy claro. Bueno, muchas gracias, Rafa. Me acabo de tomar otro café y así que estoy un poquitito, bueno, me acabo hace 35 minutos, así que ahora me está haciendo efecto y se me están viniendo tantas cosas a la cabeza. Bendito café, ¿eh? Y para pormenorizar un poquitito también algunos aspectos, como comentó María, eh, está súper bien el uso de café en ciertas disciplinas y pasa, o sea, antes de empezar la carrera, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando, claro, esa competencia dura 5 o 6 horas? Estoy corriendo, soy ciclista y, claro, viene otro puerto de montaña y otro puerto de montaña, ¿no? Entonces, y claro, uy, pero que yo ya voy con la dosis media justa de 3 a 6 gramos de cafeína por kilo de peso. Bueno, entonces hay que hacer un buen cronograma y sobre todo poner la dosis de cafeína, si ya consumo cafeína en tabletas, acorde a una planificación previa con relación a ese momento que vamos a necesitar ese push, en donde tenemos que saber que el café no nos va a dar más
fuerza, sino que va a mejorar la percepción de fatiga que tenemos. O sea, nos va a hacer sentir menos cansados, ¿no? Entonces, va por ahí una situación. Otro tema también importante es decir, bueno, ok, y yo estoy embarazada, ¿puedo tomar café? Bueno, lo que los estudios hablan es que podemos tomar café, bienvenido café, pero no excedernos más de 200 miligramos de cafeína por día, o sea, 2 cafés largos por día, ¿sí? Y con respecto también a lo que comentamos de esa variación, por ahí no encontramos esas personas que dicen, yo me tomo un café y me voy a dormir. Ah, bueno, es que eres de esos que, como comentó María, acetilan rápido. O sea, hay entre un espectro de entre 15 a 30% de personas que tienen la suerte de rápidamente metabolizar ese café, ¿no? Entonces, ese grupo, como quien dice, se puede dar el lujo de usar un café más por la tarde, pero lo que sí se habla en general, evitar el café ya a partir de las 5 o 6 de la tarde, porque puede influir, de cara a lo que estamos hablando, de promover la salud, puede influir a disminuir el sueño y eso sí que es muy perjudicial en nuestra salud, ¿no? O sea, tenemos que ir con ese mensaje de que no usar el café para paliar esa falta de sueño, esa falta de concentración que le he ocasionado por haber extendido mi hora de trabajo o mis horas de entrenamiento, ¿sí? Eso es algo muy importante. Bueno, doctor, pero no me gusta el café a mí. ¿Qué puedo usar? ¿Hay algo parecido a lograr el café? Por ejemplo, me gusta el té. Sí, el té también tiene una alternativa, sobre todo el té verde y el té negro, ¿no? Y bueno, pero otros me dicen, bueno, pero es que el café me pasa de vuelta, ¿no? Pero me quiero beneficiar también del café y me gusta. Bueno, podemos beneficiarnos de su aspecto antioxidante con el café descafeinado, pero ojo, miremos qué proceso de quita de cafeína tiene, ¿no? O sea, que no esté tan procesado para no perder el efecto beneficioso de sus antioxidantes. Otras personas nos pueden llegar a decir, he escuchado que el café me va a aumentar el colesterol. Bueno, y ahí hay un tema, ¿no? Las, el café tiene una sustancia que se llama dipertenos, ¿sí? Que va a depender un poquito del proceso de filtrado del café, el proceso de filtrado que usemos el café. Y esas sustancias aparentemente generan un escueto, pero muy escueto, incremento de nuestro colesterol total y de nuestro LDL. ¿Qué podemos hacer para mitigarlo, para prácticamente reducirlo a casi valores insignificantes? El filtrado, sobre todo el filtrado de papel. Usemos el filtrado de papel, ese papel ecológico, y podremos lograr que esas sustancias eh, que van a favorecer a incremento del colesterol se queden atrapados en el papel o también el café, algunos cafés, el café de máquina, pero no en tanta capacidad como el papel para evitar esa presencia de hipertenos. Bueno, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y por otro lado, también se habla mucho de que cada vez necesito más café para lograr estos efectos beneficiosos de estar más alerta, de estar más enfocado. Y bueno, y claro, es que el café poco a poco va generando ese efecto de tolerancia. Y en esa persona se está recomendando de hacer ese famoso ayuno de café, ¿no? O sea, en un momento determinado, sobre todo que no necesitemos tanto, por ejemplo, los fines de semana, pasarnos a café descafeinado o no tomar café de modo tal de que se genera un efecto de upregulation, o sea, los receptores de adenosina suben y de esa forma vamos a poder mitigar ese efecto de que está prácticamente, que cada vez necesitamos más y más y más café, ¿no? O sea, y, y luego después, lo que
quieren también es, ok, un día uso un café, dos cafés, y otro día uso cuatro, cinco cafés, y después vuelvo a bajar a uno y dos. Y ese cambio en la regulación de los receptores de adenosina nos va a permitir un poco cada vez que lo necesitemos, que necesitemos ese push de café, poderlo tener, como quien dice, rápidamente. Oye, Así que Cristian, bueno, creo, perdona, una con esto que antes que se me, es que no quiero que se me pase, ¿no? Ahora que lo acabas de comentar justo, también yo creo que es interesante que en aquellas personas que constantemente van tomando más café para seguir manteniendo esos efectos a lo mejor más estimulantes, más cognitivos, más de activación, hay que tener, que es lo que habíamos dicho previamente, ¿no? Que tal vez aquí lo recomendable es, si haces consciente esto, a lo mejor lo que tienes que ver es cómo estás llevando el estilo de vida, porque a la final, ¿no? Si detrás de un consumo aumentado de café para mantener esa estimulación es que estás llevando un estilo de vida a lo mejor muy vertiginoso, por mucho café que tomes, ten en cuenta que puede haber otro problema por otro lado. Entonces, eh, el consumo de café no debe basarse en el hecho de mantener un efecto de estimulación, tal vez, sino a lo mejor de, bueno, el placer de tomarse un buen café y a lo mejor ese punto. Pero si constantemente tenemos que ir incrementando dosis para mantener un efecto, sobre todo desde el punto de vista de activación o cognitivo, a lo mejor algo tenemos que mirar que no estamos haciendo bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, que te quería hacer una pregunta en relación a, hay personas que me dicen, bueno, doctor, si una lata de Red Bull tiene entre 80 y 100 miligramos de café y usted me está diciendo que puedo entre 200 y 300 miligramos al día, entonces si yo me tomo una lata de Red Bull, pues ya cumplo con los requerimientos que más o menos están recomendados. ¿Qué le dirías tú a esta persona, Cristian? qué bueno, qué buena pregunta y qué tan real, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Estas bebidas energéticas tienen un marketing poderosísimo y sinceramente basta ver una publicidad y te dan ganas de tomar un Red Bull, ¿no? O un Monster, ¿no? Eh, y, mm, y hay mucha variación de dosis de cafeína en cada de estas bebidas y tienen muchas sustancias beneficiosas. Sinceramente, tiene un aporte de taurina, que la taurina, lejos de ser un aminoácido estimulante, es un aminoácido que mejora el metabolismo celular, ¿sí? Y que no es estimulante para nada. Tales así se dan en estas bebidas para mitigar algunos otros efectos perjudiciales que pueden llegar a tener. Tienen un gran aporte de vitamina B, sobre todo B3 y B6, que van a estar relacionados a nuestro metabolismo energético. Tienen aporte de ciertos minerales y tiene ese push también de azúcar, ¿no? O sea, pero claro, a veces ese azúcar viene como jarabe de glucosa, de alta fructosa, que tiene un efecto negativo para nuestra salud. eh, y genera también que después de una lata querramos otra y otra y otra. Entonces, sí podemos decir, bueno, no me gusta el café y me tomo un Red Bull por la mañana, bueno, compro, pero intenta que sea sugar free, ¿no? Y mira la cantidad de cafeína que tiene esa bebida, ¿no? Y el problema suscita cuando son poblaciones vulnerables, como adolescentes, por ejemplo, como gente que tiene trabajos nocturnos, que están manteniendo sus horas de trabajo en forma alerta a costa de una lata y otra lata y otra lata y otra lata, ¿no? Entonces, sí, ahí ya estamos hablando de algo que va a ser muy pernicioso para nuestra salud. Como tú comentaste, tenemos un problema, resolvamos el problema y no lo ocultemos, no lo camuflemos, no lo tapemos con más bebida energética, más bebida energética, más bebida energética. Tengo muchos pacientes adolescentes que, claro, además lo combinan con alcohol y alcohol de alta graduación. Y ahí ya también estamos generando otro problema. Entonces, algo que puede ser en ciertas características, entre comillas, no tan nocivo, lo estamos transformando en algo muy, muy nocivo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es nuestro espectro, que es Cardiólogos 360, estamos casi obligados a, a que reconsideres todo
un aspecto integral de por qué estoy usando esta sustancia. ¿Porque me gusta o tal vez porque ya la necesito, ¿no? Tengo a colación de esto una experiencia de una amiga que ella y su madre un día me llaman a las 6 de la tarde y dicen, estoy con un dolor de cabeza terrible, 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 terrible. No, mi mamá también, no sabemos qué nos ha pasado, no sabemos qué nos ha pasado. Y es que se habían confundido y ese día habían usado café decafeinado por la mañana, a las 6 de la mañana, en vez de café normal, ¿no? Y estaban tan dependientes de su gran dosis de café, que era que tomaban 3 o 4 o 5 veces café por la mañana, que el día que le faltó, durante muy mucho tiempo, el día que le faltó, se sentían abatidas, prácticamente, incluso les generaban esos dolores de cabeza. Entonces, bueno, guarda, ¿qué estoy ocultando, no? O sea, estaban durmiendo poco, mm, no llegaban a un correcto balance nutricional. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Claro, yo Rafael. tengo ahí, Eh, yo tengo también un caso que me pasó muy curioso, un paciente que, un chico joven, consumidor de café normal y de un consumo normal, digamos, y me viene porque eso está teniendo palpitaciones y me dice, bueno, yo le pregunto de que si está consumiendo, que si consume café, me dice que sí, que sus 2 o 3 tazas repartidas en el día, ¿no? Una por la mañana, una al mediodía y alguna a media tarde se tomaba, algunos días sí, algunos días no. Pero llamaba la atención que estaba en exámenes y que necesitaba un estímulo adicional. ¿Y qué es lo que ocurría? Que se estaba tomando una lata de Red Bull, pues para estudiar por las tardes. El detalle es que para una persona que está su cuerpo acostumbrado a lo mejor a una taza de café que tiene a lo mejor 100 miligramos de cafeína, un Red Bull o un Monster, dependiendo del tamaño, que puede tener entre 150 y 160 miligramos de cafeína, es un aporte primero que es un consumo rápido, hace un pico de cafeína rápidamente que luego va descendiendo, ¿no? A diferencia de a lo mejor te tomas un café por la mañana, luego te tomas otro al mediodía, va distanciando la toma. Este chico lo que probablemente a lo mejor tenía un efecto un poco también más exagerado en él, pues ya hemos hablado de la variabilidad interindividual, pero él en particular, esta dosis más alta de cafeína extra, de forma aguda en una toma de una lata de Red Bull en este caso, le generaba palpitaciones, ¿no? Entonces, estamos diciendo, bueno, pero si la cafeína entonces produce taquicardia, no la produce. En este caso en particular, lo que entra de esta consumición aguda de dosis más alta, aunque era una persona que lo consumía de forma habitual, pero para él en esa dosis era una dosis más alta que no era lo habitual. Entonces estaba teniendo palpitaciones por su corazón se aceleraba eso, unos 10 latidos por encima de lo que hacía de forma basal. Entonces lo notaba en forma de palpitaciones. Y ahí es tan importante un poco ir matizando todos estos detalles, porque como puede existir la persona que consume café y que luego le ocurre todo esto y al final veta el café como algo malo, como es interesante ir comentando todo esto para que nuestro paciente, si le pasan, sepa el por qué y cómo ir mitigando un poco todos estos síntomas. Bueno, chicos, creo que ha sido suficiente por el día de hoy. No sé cómo lo veis. Hemos ido tocando diferentes aspectos del consumo de café. Sigo insistiendo que es un tema que nos puede dar para mucho más. Para no hacerlo este capítulo más largo, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Pero seguro que si tenéis dudas, preguntas, queréis que profundicemos más en algunos aspectos, así lo tocaremos. Y queremos invitarles para dentro de 2 semanas hablar otro capítulo en donde estoy convencidísimo que va a tener mucho impacto. Vamos a hablar sobre la suplementación en diferentes aspectos. Evidentemente lo vamos a tocar en el aspecto deportivo, pero haremos también alguna mención en la suplementación, en qué pasa también con los pacientes del corazón. ¿Puede suplementarse o no? Son cosas muy interesantes que trataremos, así que recuerda suscribirte a este canal para que no pierdas los contenidos y si tienes algún tipo de comentario lo dejas en la nota del episodio y recuerda compartir este canal con aquellas personas que te puedan o que le necesiten de esto para orientarse un poco más. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar aquí y seguir aportando más valor.
Bueno, muchas gracias, Rafael, y qué bonito eso que dices, ¿no? O sea, todas estas verdades actuales que estamos intentando repartir, la importancia de que las compartan nuestros oyentes con aquellos que tienen corazón, ¿no? Así que bueno, será un gusto volver a vernos en 15 días con ese temazo que nos espera, ¿eh? Pues hasta luego y recuerda que Cardiólogos 360 es el canal de podcast que acerca la cardiología a la puerta de tu casa. Hasta la próxima.